comenzamos nuestro módulo 4, maldiciones y patrones generacionales. Esa puerta que habla de inseguridad tiene que ver mucho con la incredulidad, ¿sí? A veces no creemos lo que el Señor está haciendo en nosotras, o los dones, capacidades, la sabiduría que Dios ha puesto en nosotras. Entonces, de allí puede ser mucho por esas palabras que te dijeron siendo niña, y que las repitieron una y otra vez, y claro que terminan por ser creencia o parte de tu convicción en la vida. Y es importante trabajarlas, es importante entender de que no eres las palabras que te dijeron, y que para todas, ¿cómo combato yo esas cosas esas palabras que me dijeron y me marcaron? ¿Cómo estoy combatiendo en mi vida, o cómo lo puedo combatir para erradicarlo? Es lo que vamos a entrar a conocer hoy, porque esas palabras que nos dicen o que nos dijeron en el pasado son maldiciones. Es lo que hablamos de maldición. Una maldición es hablar o pronunciar mal contra alguien o contra algo. Eso es una maldición. Entonces nosotras venimos por años y años, quizás con palabras que nos están definiendo como mujeres, como personas, y necesitamos cambiar esto en nuestra vida. La maldición produce o genera una consecuencia negativa en todas nosotras, o en las cosas que se maldicen, ¿no? Se considera la maldición, o se consideraba la maldición en la palabra como un castigo o una condena que era pronunciado por Dios contra alguien o contra algo. Ustedes me dirán, ¿cómo así que Dios pronuncia maldición? Sí, claro, Dios maldijo a la serpiente. Fue la primera maldición que Dios pronunció. Dios maldijo la tierra. Jesús, si se acuerdan, maldijo la higuera. Noé maldijo a su hijo, Canaán. Y así vemos a través de la Biblia muchísimas maldiciones. Entonces, esa palabra maldición, necesitamos entender de dónde procede, qué significa esa palabra, para poder nosotros entrar a fondo y comenzar a desatar en nosotras esas maldiciones generacionales que han venido con nosotras hasta el día de hoy. Entonces, la palabra maldición procede del verbo harán, ¿sí? Es una palabra hebrea que significa encerrar, pero también de la palabra arar, que quiere decir atar. Entonces, en combinación de estas dos palabras, cuando alguien o algo está bajo maldición, lo que está diciendo es que esa persona o esa cosa está encerrado y atado. Eso es lo que significa maldición. Recuerden que maldecir es pronunciar o hablar mal en contra de, ¿sí? Ahora, las maldiciones las maldiciones generacionales vienen por causa de algo específico. Identificamos el tema de las separaciones que han venido en las familias, o sea, los divorcios de una generación tras otra. Identificamos palabras que fueron dadas sobre nosotras, palabras que venían de parte de hombres de la familia, en las cuales nos descalificaban como mujeres, diciendo que las mujeres solo servían para casarse y para tener hijos. Identificamos también el tema de la viudez, que se ha repetido la viudez en patrones generacionales. Identificamos el tema de desórdenes financieros, que también ha tenido tendencia a repetirse en varias ocasiones. Bueno, aquí lo que encontramos es casi todas tenemos el mismo patrón, porque está incluida la violencia de alguna forma.
pero Claudia identifica que las mujeres en su familia no se casan, que los hombres sí, pero las mujeres no. Ella dice que es un patrón en la familia, incluyendo ahora últimamente sus sobrinas, lo puede mirar. Dulce identifica el patrón de la adicción al alcohol, por eso digo que ahí viene como que esa destrucción de la familia, rompimiento de hogares. Ella dice que más o menos 3 generaciones desde los abuelos, entonces es bastante larga. ¿También identificaron divorcio y separación? Sí, claro, en Dulce sí. Alejandra también, ella dice que abuso, quiere cortar con lo del abuso y cortó el patrón de no casarse. Ella sí, ella rompió con ella esto de no casarse, ella está casada. Y yo me identifico con el patrón más también de alcohol, abuso, pero sobre todo desesperanza. Ahora que yo he hecho memoria, mi familia no honraron a mis abuelos, mis papás no honraron a mis abuelos. Yo de alguna forma no he honrado a mis padres y llevamos como que esa línea. Sí, es una deshonra, entonces yo pienso que es la desesperanza también, como que mis hermanas no tienen mucha esperanza de vida, un cambio de vida más en lo económico, ¿no? Más abundancia económica, más bendición de parte de Dios, sino que como ahí en un estándar, siempre lo mismo, ni más ni menos, sino siempre en lo mismo. Pero yo pienso que el Señor ha roto eso conmigo porque yo no soy adinerada, pero soy la segunda de mis hermanas que tiene mejor calidad de vida. Ya hablé de la sumisión, ¿sí? Pero la sumisión, ¿no hay sumisión o hay? Hay sumisión, o sea, que ese patrón se repite en generación en generación. Mi mamá era muy sumisa y en mi caso se repitió el patrón. Como una sumisión equivocada, no equivocada, sana. Sí. No sana. Malsana, perfecto. Yo hablé sobre, como yo dije que madre solterismo, ¿no? Que no se casan las mujeres. Y yo lo vi, pues, lo que contaba desde mi abuelita, ¿no? Que ella fue soltera y no se casó, digámoslo así. Mi mami no se casó, pero hubo un patrón que, digamos, dentro de 2 hermanas, una sí se casó. Luego, por ejemplo, en el mío, somos 2 hermanas también y mi hermana no se casó. Pero gracias al Señor yo sí tengo pues tuve un hogar establecido. O sea que en la familia hay unión libre más que todo. Exacto. Yo noto como un parecido entre todo lo que nosotros hablamos y es en temas de relaciones interpersonales. Porque la otra señora que estaba con nosotros, no me acuerdo cómo era el nombre, perdón, Angélica ella se habló del alcoholismo, pero que afectó a sus matrimonios. Hubo como muchos divorcios por las malas decisiones en cuanto al alcoholismo. Entonces, veo que como que cada cosa de la que hablamos terminaba afectando las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones de matrimonios y de familias, de parejas. Bueno, en nuestro grupo hablamos de cosas en común también que tuvimos, por ejemplo, Luz Mía y yo, la incredulidad, esa puerta que tenemos que trabajar mucho y cerrarla. Paola nos habló de si me corrige si me equivoco, de la altivez, de la soberbia, tal vez del orgullo. No recuerdo cuáles fueron las 2 palabras exactas, Paola, orgullo y altivez, que también les ha dado, o a Paola en su caso le ha dado bastante que hacer esa situación. Y yo comentaba también a nivel mío la situación del alcoholismo, que ha sido una maldición de hace muchas generaciones atrás y ha ocasionado problemas alrededor de toda la familia. Entonces yo creo que los 3 temas básicos, los 3 que manejamos fue alcoholismo, el orgullo, la altivez y la incredulidad, que no nos deja actuar con la fe en Dios. Perfecto, gracias. Bueno, a ustedes. Podemos ver muchas maldiciones y patrones repetidos solamente en 19 familias distintas.
Dime, Pau. Uno que también habló Dulce fue acerca de la timidez, que ella lo Timidez. veía, ella lo vivió y pues que ahora lo veía pues en sus niños, contaba Ok, ella. gracias. Perfecto. Pero si nos damos cuenta, el divorcio, alcoholismo, lo que unión libre, solterismo o soltería, perdón, marcando casi todas nuestras familias desde hace mucho tiempo. Igual, si hubiésemos tenido más tiempo, yo sé que salen muchísimas más cosas, como esta parte de finanzas, que también se repitió. Jenny habló de finanzas, el primer grupo también habló de finanzas. Hablaron de abusos, de altivez, soberbia, divorcios, la timidez. Todas estas cosas en nuestras vidas muchas veces las pasamos por alto, pero tiene que ver con la maldición generacional o los patrones generacionales. ¿Esto de dónde viene? Esto puede ser algo espiritual, pero también puede ser algo heredado, genealógico, algo psicológico, un patrón por desórdenes que hubieron en nuestras vidas desde la concepción. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Primero, yo quiero volver a recordarles lo que significa la palabra maldición bajo esas dos palabras hebreas, harán y arar. Entonces, maldición es encerrar y atar, ¿sí? Algo que está encerrado y atado. Eso es una maldición. La maldición trae consecuencias siempre negativas, ya eso lo podemos ver. ¿Y desde dónde viene, de dónde nace una maldición? ¿Por qué nacen las maldiciones? Nosotros, si nos vamos al capítulo 27 de Deuteronomio, a partir del versículo 15, podemos encontrar las maldiciones generacionales que el Señor da al pueblo de Israel, y que no solamente va a ser al pueblo, sino que se va a extender de generación en generación. Y esas maldiciones nacen a raíz de la última puerta que vimos el miércoles pasado, que era necesario cerrar, y es la puerta de la desobediencia. Las maldiciones en nuestra vida o en la vida de nuestros ancestros entraron por desobediencia. Es claro, por la desobediencia entró el pecado trajo maldición, y de ahí en adelante todo lo que el hombre comenzó a hacer en desobediencia le produjo maldición para sus vidas. Ustedes tienen en su lista un resumen de las causas de la maldición, además de la desobediencia, que Dios nos muestra en su palabra. Las causas de la maldición, y nosotros lo que vamos a hacer esta noche es poder que allí ustedes vayan identificando si en sus familias hubo este tipo de prácticas o las hay. Entonces, lo primero que vemos en Deuteronomio 27, el versículo 15, no vamos a estar leyendo todo porque es muy largo, pero vamos a leerlo lo más que podamos. En el Deuteronomio 27, 15, dice lo siguiente: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. La maldición viene por idolatría. Y nuestras familias han sido idólatras siempre. Cuando nosotros permitimos la idolatría en nuestra vida, en nuestras familias, es una puerta que se abre a la maldición. ¿Por qué?
porque el Señor dice que solo a Él debemos servir y adorar. Ahora, la idolatría no es solamente a un muñeco, un ídolo que se hace, como dice acá, en madera, en yeso, ¿sí? Hablando de los santos, de las vírgenes, eso es idolatría, pero la idolatría va mucho más allá y llega a qué persona o qué cosa pongo yo en mi vida en primer lugar antes que a Dios. Hay personas que en su vida como primer lugar tienen a sus hijos, tienen su trabajo, tienen su casa, sus posesiones, sus finanzas. Entonces, la idolatría es mi adoración a algo o a alguien que no sea Dios. Y el Señor dice, maldito sea quien haga un ídolo. Revisemos si en nuestras familias hay idolatría, si en mi vida hay idolatría, porque si es así, estoy abriendo la puerta a que haya maldición en mí. La segunda cosa que trae maldición, aquí lo mencionaron, la segunda cosa que trae maldición la encontramos en el versículo 16 y es la deshonra a los padres. Dice, maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Recuerden que el Señor dijo, honra a padre y madre para que te vaya bien y que tengas larga vida en esta tierra. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Y deshonrar a nuestros padres nos está quitando directamente una línea de bendición con Dios. Miren esto. Algo que yo escuché hace no mucho tiempo, de verdad me confrontó mucho. Alguien decía, tenemos dos bendiciones directas que solo están en nuestra vida mientras esas dos personas vivan. Y esas dos bendiciones se llaman papá y mamá. Cuando papá y mamá ya no existan en esta tierra, esas dos bendiciones se cortan. Esas dos canales de bendiciones se van a cortar en nuestra vida. Porque ya no tenemos un papá y una mamá para honrar en vida. Entonces, es tanto lo que para Dios significa la paternidad y la maternidad, que Él dice, maldito sea quien deshonre a su padre y a su madre. Pero inmediatamente después da una promesa de bendición y la encontramos en Éxodo y también en Efesios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Nosotros hemos visto, yo hice el listado de todas las maldiciones o patrones generacionales de los que ustedes hablaron. Y necesitamos mirar el trasfondo de estas maldiciones generacionales, de estos patrones generacionales, de estos desórdenes generacionales. Porque de algún lado o en algún momento alguien de la familia abrió la puerta. Alguien de la familia permitió la entrada a la maldición. Otra maldición que podemos encontrar en Deuteronomio está en el versículo 17 y es el robo e invasión. Dice, maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Pero acá no solamente me está hablando de alterar los límites de una propiedad como una casa, como un terreno, sino de que yo le esté robando aún hasta lo que mi trabajador, llámese servicios generales, llámese mensajero, llámese alguien que me ayude, lo que sea.
si tengo una empresa y yo no le estoy pagando lo que esa persona debe recibir, eso es delante de Dios un robo. Porque en Proverbios dice que si yo le robo a mi prójimo, tengo que verme con Dios, porque Él me va a pedir cuenta de eso. Nosotros a veces creemos que llevarse un lapicero de la oficina, un lápiz de la oficina, no, eso no tiene nada, ellos tienen mucho. O de pronto llego a un lugar y al Éxito, por ejemplo, y me dan de vueltas o qué sé yo, $1, 10,000 pesos, 500 pesos de más. Y, ay, mira, me dio de más, qué chévere. Yo sé, Dios me bendijo porque fulanito me dio más en el vuelto. O he escuchado cuando dicen, ellos tienen más que uno, ellos les roban más que uno. Pues eso para Dios se llama robo. Y el robar trae maldición. Hay veces que los hijos llegan a la casa con cosas que no son de ellos. Los padres saben que en ningún momento le han comprado algo así. Ni siquiera le preguntan de dónde sacaste eso. Y mucho menos dicen, usted va a ir y va a devolver esto porque eso no es suyo. Se está evitando con eso que llegue una maldición a tu casa. Otra maldición, según Deuteronomio 27, que llega a nuestra vida es, o la causa de que llega a nuestra vida una maldición, es engañar. El versículo 18 dice, maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Cuando tú engañas, cuando en la familia hubo engaño, cuando alguien es, como dicen en Colombia, tramullero, esa persona que siempre hace cosas para salirse con la suya, para siempre ganar él y que no importa que los otros, eso trae maldición. Y como les dije, la idea es que podamos identificar. A ver, quizás ustedes dicen, no, yo no, pero ¿quién en mi familia pudo hacer cosas de esta índole? Porque allí hay una puerta abierta de maldición generacional. Otra maldición u otra causa para que entre la maldición es la injusticia. La encuentran en el versículo 19. Voy a ir pasando muy rápido para poder llegar a los patrones generacionales y hablar un poco más de estas maldiciones. En el versículo 20 al 23 encontramos una puerta que abre muchísimas maldiciones en nuestra vida. Y es la puerta de los pecados sexuales. Allí entra adulterio, fornicación, zoofilia e incesto. Estamos hablando en el versículo 20, dice lo siguiente. Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre, pues con tal acción deshonra el hecho de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Esos son pecados sexuales. ¿Cuántos en nuestra familia, quizás cuántas de nosotras, hemos abierto las puertas con este tipo de pecados y que han traído maldición a nuestra vida? Hablamos del divorcio, de la separación. La mayoría de los divorcios y las separaciones se dan por adulterio, por fornicación. Quizás en la actualidad la zoofilia no es tan practicada como en los tiempos de antes, pero sí se ve.
la práctica de las relaciones sexuales con animales. Anteriormente, y sobre todo la gente de las fincas, de la costa, o la gente del interior, pero que vivía en los pueblos, practicaba este tipo de pecados sexuales, la zoofilia. De hecho, vulgarmente había un chiste que decía mucho la gente del interior en contra de los costeños, y era que un costeño no podía llegar a ser presidente de la República, porque la primera dama no podía ser una burra, decían. Eso era un chiste de muy mal gusto, que se escuchaba hace muchísimos años acá, pero era cierto. Las prácticas en los niños comenzaban sus prácticas sexuales porque con un animal, con una burra, porque los mismos padres en los pueblos hacían que los niños hicieran eso. Miren de dónde viene todo esto. Y luego, ¿a qué llega esto? Esto lleva al homosexualismo, esto lleva al lesbianismo, esto lleva a las violaciones, a las degradaciones sexuales, a la pornografía. Viene el adulterio, la fornicación, el incesto. ¿Por qué hay tantos pedófilos? Porque hay pecados sexuales. Además de que es una enfermedad, la pedofilia, viene una maldición generacional en sus vidas. Ahora, otra causa de las maldiciones lo encuentran en los versículos 24 y 25, y es la violencia. Aquí también hablamos de violencia y abusos. Versículo 24 y 25 dice, maldito sea quien mate a traición a su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Todo esto tiene que ver con el abuso y la violencia que se están dando en las familias. Hoy escuchaba una noticia de que la abuela, el tío y el papá, creo, vendieron a su nieto, a su niño de 6 años para una secta. Y el niño está perdido. Lo sacrificaron. Hace un pocos días, el papá le mató al hijo y llamó a la mamá desde el lugar donde estaba y diciendo, ya te quité el motivo por el cual no quería seguir, ya te maté a tu hijo, su propio hijo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de puertas antiguas, de maldiciones que vienen de generación en generación. Hoy en Santa Marta salió una noticia que el papá y la mamá mataron a su hijo de 13 años y ellos mismos hacían violencia contra el chico y le pagaban a los otros jóvenes y a otros adolescentes para que le pegaran a su hijo. Y lo terminaron matando hoy. O sea, ¿dónde estamos? Todo esto viene de esas maldiciones. Una maldición que entra por la desobediencia. Y es nuestra próxima puerta o nuestra próxima causa. La desobediencia, ¿a quién? A la palabra de Dios. Versículo 26 dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Cuando nosotros no practicamos la palabra de Dios, le estamos dando lugar, no al diablo. Escúchenme, no es al diablo. Estas maldiciones las pronunció el Señor. Es que estamos acostumbradas a que todo todo lo malo le echamos la culpa al diablo. Hasta lo que nosotras hacemos, el propio pecado de nosotras decimos,
ay, es que fue el diablo. Yo creo que él estará diciendo ya, todo soy yo, todo soy yo, todo soy yo. Y no, también eres tú, porque tú eres quien desobedeces o obedeces. ¿Por qué? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Lo voy a leer porque es la única versión que lo tiene así. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Ya yo se los he leído, pero creo que mi grupo ya se lo debe saber al derecho y al revés, porque en varias ocasiones lo he dicho. Capítulo 30, versículo 15. Dice lo siguiente: mira, yo he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Más adelante dice, yo he puesto la bendición y la maldición. Y las dos también dependen de la obediencia o de la desobediencia. Entonces, las maldiciones en nuestra vida, la causa principal de que haya maldición en nuestras familias ha sido por la desobediencia generacional. Y nosotras necesitamos, pero ya, arrancar la desobediencia en nuestra vida, cerrar por completo esa puerta. Si nosotras queremos cambiar nuestras generaciones, impactar a nuestras generaciones de hoy en adelante, necesitamos obedecer. Esto no es porque una iglesia lo dice, esto lo es porque la palabra de Dios te está diciendo que si quieres ser bendecida, necesitas obedecer. Otras dos causas de la maldición las encontramos en Josué capítulo 6, versículos 26 y Primera de Reyes 16, 34. Josué 6, 26 dice lo siguiente: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Esto lo está diciendo Josué cuando entraron a Jericó. Y miren lo que pasa en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Josué lanza una maldición, profiere palabras de maldición contra cualquier persona. No dijo contra fulano, no, contra cualquier persona. En el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 37, dice, versículo 34 dice: en tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segud, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, su hijo de Nun. En tiempos de Acab, muchísimos años después, la maldición que lanzó Josué se cumplió. Nosotras necesitamos estar atentas a las palabras que le decimos a las personas o que decimos para nosotras mismas. Y quizás personas en nuestras familias lanzaron palabras de maldición por la necedad. Recuerden esa puerta, la puerta de la necedad. Me estoy acordando de algo ahora y en realidad yo sé que el Señor a mí me hizo libre de toda maldición generacional, de palabras que hayan lanzado. Mi papá cuando estaba borracho, acá en mi familia también se vio la parte del alcohol. Mi papá cuando estaba borracho decía lo siguiente:
la mujer que no para que se muera. Esas eran las palabras de él cuando estaba borracho. Y cuando mi cuñada pues, se casa con mi hermano, ellos duraron más o menos como 5 años sin tener bebé. Y normalmente cuando ella llegaba acá, mi papá borracho, no lo hacía bueno y sano, borracho, lanzaba esas mismas palabras. La mujer que no para que se muera. Mi cuñada se vio muy enferma. Cuando tuvo su primer bebé fue de cuidado. Tiene 2 niños. Y son 2, y cómo es Dios tan precioso que son 2 chicos, una de 11 y otro de 15, acaban de cumplir. Y los 2 son entregados al Señor de una manera maravillosa. Los 2 son salmistas. Los 2 están en el grupo de alabanza de la iglesia. Pero en ese tiempo, cuando mi papá lanzaba esas palabras, lo hacía por ella, porque ella no podía quedar embarazada. Y cuando llegó el tiempo, ella se vio mal. No lo hacía mi papá con la intención. Es que eso era un dicho que tenía su papá, y me imagino que el papá de su papá, por el machismo. Y esto acarrea maldiciones generacionales en vidas futuras. Palabras autodirigidas también abren puertas a las maldiciones. En Hechos, capítulo 23, versículo 14, dice, se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Estas personas conspiraron para matar a Pablo y ellas mismas se maldijeron. Dicen, no vamos a comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Pues ustedes pueden saber cuál fue el fin de esas personas porque Pablo no fue asesinado. Ellos no lograron matar a Pablo. Muchas veces nosotras mismas lanzamos palabras de maldición con nuestro. Por eso les pedí hacer una lista de lo que yo me he dicho. Y esas 2 listas las vamos a tener allí porque necesitamos mirar dónde se abrió la puerta de las maldiciones en nuestra vida y en nuestra familia. De lo que me dijeron o de lo que yo dije. En Marcos capítulo 14, versículos 70 y 71, dice, voy a leer 70, dice, él lo volvió a negar, está hablando de Pedro. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, lo juro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tuvo que ser restaurado, restituido, sanado por el Señor Jesús. Las mismas 3 veces, de las 3 veces que lo negó. Pero ¿por qué lo hizo el Señor Jesús? Porque Pedro se maldijo a él mismo. Para que esas maldiciones que él mismo lanzó contra él no llegaran a cumplirse. Y de la misma forma, el Señor hace con nosotros. Yo no sé si ha sido haciendo lo que te dije, de ir escribiendo a medida que vas conociendo las causas que traen maldición a nuestra vida. Hay un resumen de generaciones, de maldiciones generacionales por causa de la desobediencia. Mire, la desobediencia es tan dañina. Lo primero que trae nuestra vida, y también lo hablaron acá, es pobreza y ruina. Yo les pido que lean Deuteronomio capítulo 28, ahí lo tienen en sus notas, del 16 al 68, y Romanos 1, del 18 al 32. Allí están las causas de las maldiciones por la desobediencia.
para que no digan que yo estoy yéndome solo al Antiguo Testamento. No, Pablo también habla de eso. Y esas causas de esas maldiciones, o esas causas que produce, lo que produce esas maldiciones por causa de la desobediencia, es la pobreza y la ruina, como primera medida. Y la pobreza no solamente en la parte financiera, mentalidad de pobre. Alguien decía, mi familia se conforma con lo que tiene. Mentalidad de pobre. Y yo no estoy diciendo acá que el que es pobre está maldito. No, no me malinterpreten. Porque el Señor dijo, en el mundo siempre tendrán pobres. Lo que pasa es que hay pobres obedientes que son bendecidos por Dios y es la voluntad de Dios que ellos sean con esa condición. Pero hay pobres por desobediencia y es una maldición en su vida. Se ve. Yo tengo familias que se puede ver la maldición en todo lugar, empezando por la ruina. Por más que hagan cosas, la ruina se ve, se percibe, es visible, económica, emocional, espiritual, completa. Otra maldición generacional que causa la desobediencia es la esterilidad o la aridez. Esterilidad en la mujer, aridez en las finanzas, en las relaciones interpersonales. ¿De dónde estoy sacando eso? Por eso les pido que lean Deuteronomio 28 del 16 al 68 y Romanos 1 del 18 al 32. También encontramos el fracaso, la humillación, las enfermedades físicas y mentales. Muchas de ellas, no todas, son productos de maldiciones generacionales. La opresión, las plagas. ¿Cuántas de ustedes o en las casas de sus familiares de pronto dicen, uy, pero es que esto está cundido de cucarachas? Esto siempre hay moscas, aquí siempre hay ratones, aquí siempre hay tal cosa. Plagas, la derrota, la escasez, la religiosidad y la idolatría. La desobediencia es una maldición de la que hablamos. Divorcio, separación, desintegración familiar, división, traición, engaño. Trae deudas. ¿Cuántas de ustedes o cuántos familiares de ustedes siempre viven endeudados? ¿Cuántas de ustedes o cuántos familiares son dependientes o dependientes y andan en esclavitud? Ya no la esclavitud de ser esclavo de alguien, ahora es la esclavitud de algo, hasta del celular. La esclavitud del trabajo, dependientes emocionales. Otras consecuencias por la desobediencia es la contienda, la discordia, las peleas constantes en casa, las zozobras, la desesperanza, también ustedes la mencionaban, el miedo. Aquí hace unos miércoles atrás les preguntaba, ¿a qué le temes? ¿A qué tienen? ¿Cuáles son sus miedos? Pero los miedos muchas veces son emocionales, pero otros vienen a raíz de maldición. Es un fruto de la desobediencia, que es un fruto que se llama la maldición del miedo. Le temes a todo. Y hay miedos que se generan por causas psicológicas o por causas vividas. Eso es cierto. Pero también hay miedos que se generan como maldición. La muerte, el aborto, los homicidios, eso también son causas de desobediencia como maldición. Hay repeticiones de la manera como quizás vinieron muriendo nuestros familiares. De pronto fue el suicidio. Hubo un suicidio en el tiempo, qué sé yo, de los tatarabuelos que no lo conocemos.
alguien se suicidó y luego vino y se suicidó fulano y luego el primo y luego el tío y luego el y luego... ¿De dónde nace? A veces no lo sabemos, pero Dios sabe dónde está la raíz. ¿Cómo nosotros cortamos con todo esto? ¿Cómo cortamos, por ejemplo, con la maldición de la inmoralidad sexual? Todo lo que tiene que ver con el LGTBIQ más, algo así. O sea, ya van a meter todo el abecedario. Yo creo que ya están llegando hasta el abecedario griego porque quieren meter ahí unas letras raras. ¿Cómo cortamos con la pornografía, la masturbación, las orgías, todo lo que tiene que ver con la depravación sexual, la inmoralidad sexual, con la avaricia, porque la avaricia también es maldición, la codicia? Miren, parece mentira, pero la murmuración, el chisme, la calumnia y la mentira son maldiciones. ¿Será que nosotras estamos jugando con esto? Con el chisme, la murmuración. Necesitamos empezar a identificar cuando alguien nos dice, ay, te llamo para que oremos por fulanita. Imagínate que me enteré. Sí, ¿verdad? ¿Será que para que oremos? O es porque no aguanta la lengua para dar el chisme. Entonces, todas estas cosas, bíblicamente, las podemos identificar como maldiciones. Y van pasando de una generación a otra. Otra maldición que trae la desobediencia es de aborrecer a Dios. Otra maldición de la que hablaba, orgullo, arrogancia, soberbia, vanidad, son maldiciones. La misma desobediencia, la envidia, el ocultismo, el sectarismo, la brujería, la hechicería, los bañitos, los riegos. Ay, me voy a hacerme un bañito de tal cosa porque fulanita, que esto sirve para algo como involucrarse en entretenimientos, cultura, arte, cine, música, que es la finalidad de estas cosas, sea el pecado y la exaltación a Satanás, son maldiciones generacionales. Miren, no es raro ver las pantallas inundadas ya de cultos a Satanás, de homosexualismo, de lesbianismo, de travestismo, hasta en los programas infantiles. Sí, Satanás se ha metido en esto, pero todo tiene que ver con la puerta de la desobediencia. Mientras yo no cierre esa puerta, que es la única manera de acabar y cortar con las maldiciones generacionales. Si yo empiezo a obedecer a Dios, porque Deuteronomio, capítulo 30 y capítulo 30 habla y capítulo 28 habla de las bendiciones por la obediencia. Además, Jesús dijo, el que me ama, obedece mi palabra. Yo lo amaré y mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él. Y ustedes le pedirán lo que quieran al Padre en mi nombre y él se los dará. Solo por obedecerlo. A veces no es que alguien nos esté haciendo daño o alguien quiera hacernos daño. No es que nos estén haciendo brujería, es que nosotros tenemos la puerta de la desobediencia abierta porque estamos creyendo más en lo que otros nos pueden estar haciendo que en el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Y en vez de buscar esta palabra, nos ponemos a buscar otras cosas y a creer otras cosas. Nuestra boca empieza a hablar cosas que van a llegar a la maldición. ¿Qué dice el Salmo? Que en mi boca está el poder de la vida y la muerte, de la bendición y la maldición. Que las palabras tienen poder de dar vida o de dar muerte. Una preguntita, Ángel, ¿el matriarcado es una maldición? El matriarcado es un patrón generacional, porque viene el control que la mujer quiere tener
y la autoridad que la mujer quiere tener y no dársela al hombre. Además, que hay hombres que dicen, ay, bueno, yo me la mejor para mí, ¿sí? Y le dan esa carga, la carga a la mujer. Entonces, si nos damos cuenta, nosotras podemos ver a simple vista de lo que creemos hay maldiciones, pero hagan la tarea de sentarse con sus familias que tengan más edad o preguntar que no les pregunten, miren qué maldición, no, pregúntenle de estas cosas. En la familia hubo alguien que vio pornografía o alguien que, por ejemplo, que era orgulloso o alguien, sí, háblenlo así, no vayan a preguntar, ay, en la familia hubo esta maldición, no, porque no les van a decir, pero sí sutilmente empiecen a preguntar cómo fue la familia antes. Es importante que de verdad reconozcamos estos comportamientos en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros familia. Se habla de sobrinos, tíos, primos, papás, abuelos, si tienen abuelos. Porque si nosotras queremos cortar, recuerden que dice que la maldición es algo que está encerrado y atado. Así que si nosotras queremos desatarnos de esta maldición, que nuestra generación de ahora en adelante, incluyendo la generación presente, no viva bajo estas maldiciones, necesitamos reconocerlas, reconocer que la hemos practicado, que la hemos vivido, que en nuestra familia han habido este tipo de cosas. Hay personas, no sé si alguna de ustedes les pasó, pero, por ejemplo, a mi hermano lo dedicaron cuando nació, él se enfermó y mi abuela lo dedicó a un tal Cayetano, que era un santo que sanaba y que no sé qué, y lo que cuenta mi mamá, ella no era cristiana en ese momento, pero que de hecho a mi hermano le colocaron ese segundo nombre. Y mi hermano, desde que le pusieron a ese santo allí y lo colocaban al niño cuando porque era un bebecito, mi hermano era peor y peor y más enfermo, creo que era fiebre tifoidea, si no estoy mal. Hasta que mi mamá, ella dice, yo sé que ahora entiendo que fue Dios, pero me dio esa fuerza de tomar ese muñeco, arrancarlo de ahí y estrellarlo contra la pared y le dije, a mí no me pongan al niño más en esto porque esa porquería es la que me lo tiene así. Y cuando ella rompe ese ídolo, el niño empieza a respirar, dice mi mamá, él empieza a respirar y a llorar porque él se estaba ahogando, estaba negro ya, se estaba ahogando. Pues en ese momento todos gritaban, ya mi hermano prácticamente se había muerto. Y cuando mi hermana rompe mi hermano empieza a llorar y empieza a respirar. Miren cómo va esto, cómo lleva la atadura. ¿Qué iba a saber mi hermano si era un bebé recién nacido? ¿Cuántas de nosotras de pronto no nos hicieron baños o nos consagraron a algo y no lo sabemos? O si lo supimos y ya le pedimos al Señor que rompa esa maldición, que quite eso de nosotros, ese qué sé yo, ese rezo o eso que nos entregaron a alguien porque somos de Cristo. Pero ahora sabemos que hay cosas que también nosotros veníamos haciendo y que tiene que ver con nuestra desobediencia, que tiene que ver con la incredulidad en esta palabra, porque aunque yo diga que amo al Señor, que soy cristiana, que sigo a Cristo, cuando yo no obedezco, estoy siendo incrédula.
estoy siendo necia, porque Proverbios dice, el sabio ve el peligro y lo evita. O sea, el sabio obedece. Mas el necio sigue adelante y sigue las consecuencias. Es decir, el necio desobedece. Y tú estás viendo de pronto en tus hijos que están repitiendo las mismas cosas. Hablaban acá de la timidez, hablaban acá de que se repite la soltería, que se repite el vivir en unión libre, que se repiten tantas cosas, palabras, violencia. Pero ¿qué estás haciendo tu mujer? Como madre, como hija, como abuela, ¿qué estás haciendo tú? Necesitas hoy pararte y tomar la decisión de que tu generación, la que está ahora y la generación que viene con tus hijos y con tus nietos, aunque no los veas, sean una generación bendecida y no maldecida. Y la bendición no solamente es decir, yo declaro que mi hijo va a ser un predicador. Empieza en tu obediencia, en que tú obedezcas. Por eso en este momento no voy a pasar a patrones generacionales, sino que en este momento yo quiero que esto no es de una oración que yo haga o una oración que haga tu pastor o una oración que haga alguien por ti. Esto es el reconocimiento que tú haces delante de Dios y el arrepentimiento que tú tengas delante de Dios por tu desobediencia y por mi desobediencia, por el desobedecer su palabra, porque es que la desobediencia nos lleva a todo lo demás, a la idolatría, a la deshonra de los padres, al robo, al engaño, a la injusticia, a los pecados sexuales, a la violencia. La desobediencia es la raíz de todo. Recuerden, ¿dónde empezó? En el huerto del Edén. Y es un compromiso tuyo y con Dios de empezar a ser una mujer obediente a su palabra. No obediente a un culto religioso. Es obediencia a la palabra de Dios. Si en realidad amas a Dios o quieres amarlo, necesitas empezar a obedecer su palabra. Y esa obediencia, a través de esa obediencia, se rompe toda maldición en tu vida y en tus generaciones de ahora en adelante. Porque la palabra dice que Jesús obedeció en medio del dolor que lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Pero esa obediencia de Cristo, ¿qué trajo en nosotros? La bendición de una vida eterna, de una salvación, de una vida nueva, de las bendiciones celestiales derramadas en nosotros, como dice Efesios capítulo 1, por la obediencia de Cristo. Porque Cristo allí en el huerto del Edén estaba diciendo, Padre, yo no quiero ir a esa cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo obedezco a lo que tú me has mandado. Y por esa obediencia nosotros fuimos libres. Entonces el Señor te está diciendo, y me está diciendo a mí, ¿quieres una vida de bendición? Paréntesis, en rojo. No es una vida sin dificultades. Es una vida en bendición, a pesar de los problemas, a pesar de enfermedades. Ayer escuchaba una conferencia de una de las conferencistas que van a estar con nosotros en marzo, la pastora Ina de Suárez. La conferencia se llama Una verdad y una gran verdad. Y ella decía, hay una verdad en esa palabra que dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y en esa otra que dice, el enemigo vino a matar, a hurtar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, para que la tengan en abundancia. Hay dos verdades allí. La primera verdad es que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero la gran verdad
es que Cristo vino a darnos vida para que la disfrutemos y la tengamos en abundancia. Tenemos una verdad que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero hay una gran verdad por encima de esa. Y es que si confiamos en Cristo, somos más que vencedores porque Él ya venció al mundo. Entonces, ser bendecidas no quiere decir que estemos exentas de problemas. Ser bendecidas quiere decir que de nuestro lado está el vencedor del mundo y que esas maldiciones que han tocado a nuestras generaciones no nos van a tocar ni a nosotras, ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, si les enseñamos a ellos que la obediencia a la palabra, principios divinos, principios del reino. No importa la edad que tengas. Si a mí el Señor, e insisto con esto, me está diciendo algo que corte. Yo no sé si ustedes escucharon, pero yo les envié, no, a ustedes no se las envié, se las envié, fue a mi equipo. Pero si me permiten, porque yo puse la regla que no podía, que esto era del grupo, pero si me permiten, quiero enviarles esa conferencia acerca de decisiones que trascienden. Cómo mi vida, cuando yo tomo una decisión, hoy va a trascender hasta mis generaciones futuras. Va a trascender en mí, para bien o para mal, si tomo una decisión en Dios o sin Dios. Y hoy tienes la oportunidad de tomar la decisión, de cambiar de una vida de desobediencia que ha traído maldición a tu vida, a tu familia, a una vida de obediencia que va a traer bendición y va a romper y va a desatar tu vida de esas maldiciones que ni siquiera tú misma a veces las buscaste.